Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenía pensado grabar este look, que probablemente lo grabe otra vez mañana, pero no ha sido posible porque bueno, los errores estos de edición, de grabación que tenemos todas las youtubers, y creo que es el caballo de batalla de todas nosotras, y es el no controlar a veces pues toda esta tecnología que bueno, yo pensaba que sí, que la controlaba, pero a veces pues se me olvida que, o sea, me pongo a maquillarme y se me olvida que no estoy grabando, y bueno, ha sido un poco catastrófico, pero por otro lado, pues bueno, muchas de vosotras que me habláis por Instagram, porque he contado esta historia por Instagram, que si no me seguís por ahí podéis hacerlo a través de este link que os voy a dejar aquí, en Esther Carpes. Estoy un poquito más activa que aquí en YouTube, por supuesto, y bueno, pues en Stories acabo de explicar que eso, que me pensaba que estaba grabando el vídeo, pero no lo he grabado, y bueno, muchas de vosotras pues me habéis escrito para decirme que no pasa nada, pero que estoy deseando ver un vídeo mío y que por favor os grabara mis sombras favoritas de MAC. A ver, tengo que hacer una puntualización sobre esto, y es que, a ver, yo tengo diferentes sombras que me encantan, o sea, paletas de sombras que me encantan, como por ejemplo Urban Decay, Too Faced, Nabla. Utilizo muchas para mí y para mis clientas en muchas ocasiones, pero lo que más suelo utilizar cuando salgo a maquillar fuera de casa, o sea, como profesional, lo que más utilizo es MAC. Quizá a lo mejor también sea porque yo anteriormente estuve trabajando en MAC, eso me hizo conocer la marca profundamente, y sabéis vosotros que cuando te acostumbras a trabajar con algo, pues es lo que más te gusta y lo que más sueles utilizar, y digamos es tu caballo ganador. Así que bueno, pues voy a enseñaros mis sombras de MAC, que espero que os gusten, y ya está. Vale, pues comienzo con el primer insert de sombras y voy a empezar por aquí abajo y luego subiré, bueno, ya os iré diciendo por qué fila voy, ¿vale? Para que no nos perdamos. Empiezo con la sombra Carbón, es un negro mate que yo creo que debe ser imprescindible en todo maletín. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con ella, a pesar de que hay muchísima gente que no le termina de gustar, porque, a ver, las sombras de MAC normalmente suelen ser un poquito más secas que cualquier otra marca, entonces sí que cuesta un poquito aplicarlas, trabajarlas, entonces siempre tienes que poner a lo mejor una preparación previa para que pigmenten del todo. Pero bueno, es una línea profesional, entonces pues al final tienes que saber cómo trabajarlas, ¿vale? Después llevo la sombra Wets, digamos que es una sombra para transiciones ideal, igual que por ejemplo Kid, estas dos son imprescindibles dentro de un maletín. Yo creo que cualquiera de las dos siempre nos va a sacar de un apuro a la hora de hacer un ahumado o de una transición, ya sea el color que pongas, sea verde, azul, el color que tú quieras poner en el párpado móvil. Estas siempre te van a ayudar a difuminar y a trascender, ¿sí? A que trascienda la sombra hacia afuera. Son fantásticas y yo sin ellas no puedo vivir. Continuamos con la sombra, esta creo que es Twinks, es una sombra que suelo poner una barbaridad para lo que es esta parte de aquí, para oscurecer, en vez de utilizar a veces negro o un marrón oscuro, esta sombra digamos que te ayuda a darle un toque chic al maquillaje Luego está Satin Top, es una sombra que se puso muchísimo de moda hace unos años. Creo que fue Aisha Wari la que empezó con esa sombra, porque es una sombra, la verdad, que es muy versátil, y bueno, todo el mundo la compró, o sea que creo que muchas de vosotras la conoceréis. Es como un grisáceo amarronado, muy ponible, y bueno, pues siempre la llevo porque es como, pues eso, pues cuando no sabes qué poner, puedes poner siempre Satin Top. Después llevo la sombra Brûlée, es un vainilla mate, bueno, vainilla color hueso mate, que bueno, para mí también es imprescindible a la hora de maquillar un párpado. Luego si quiero puedo aplicar un poquito más de iluminador, o por ejemplo en la parte alta de la ceja o en el lagrimal, pero por norma general suelo utilizar siempre sombra mate para esa función, y luego si veo que me falta algo de luminosidad, pues ya utilizar otros productos o otras sombras que también llevo en la paleta, ¿vale? Después utilizo muchísimo para novias All That Glitters, es una sombra, un rosa champanado,
que me encanta, o sea, siempre lo utilizo para poner en el párpado móvil. Quizá para un párpado muy arrugado no utilizaría una sombra muy brillante, pero a mí por norma general me suele ir bien tanto con madrinas, con novias. Es una sombra bastante útil y bueno, pues muy delicada. Después utilizo la sombra Espresso, es una sombra marrón, es como un chocolate oscuro grisáceo que lo puedes poner pues a ras de pestañas, para difuminar, hasta incluso entre la pestaña y se queda muy bien, muy natural. La sombra Brun es, como veis, un poquito más oscura, un poquito más grisáceo, es más oscura en realidad, es más oscura, también es mate y también la suelo utilizar para esa función, para lo que es oscurecer estas zonas de aquí, lo que es la cuenca y a veces hasta incluso la utilizo para cejas y me va muy bien. Es la M12 de Starliza y bueno, como veis es un tono así como anaranjado. A mí me gusta muchísimo este tipo de tonos para lo que es la transición. Ahora mismo la llevo. Sí que es cierto que no para todo tipo de maquillajes va a quedar bien, quiero decir, para combinar con otros tonos siempre tienes que combinarla, o yo por lo menos la combino siempre con tonos marrones, champanes, etcétera. Pero bueno, es una sombra que me va fenomenal, me gusta muchísimo y suelo ponerla a toquecitos ligeros pues en muchos maquillajes que hago. Después tenemos aquí Patina. Es una sombra champán, también con un toque dorado, pero más bien apagada, que es súper ponible también para invitadas. A mí me gusta muchísimo ponerla sola y luego hacer un delineado. Creo que queda súper elegante y muy bonita. Después tengo la sombra Sable, que como veis aquí es como un poquito más cobriza, digamos, que All That Glitters. Y la suelo también utilizar muchísimo para novias, me gusta una barbaridad, tanto para hacer ahumados, es una sombra súper versátil. Aquí tenemos la sombra Bronce, como veis, pues es un bronce amarronado bastante bonito. Yo la suelo utilizar también casi siempre, más que ponerla en el párpado más que ponerla en el párpado a modo de ahumado, me gusta bien ponerla sola o bien ponerla en la parte inferior del párpado, o sea, por este párpado, o sea, a ras de pestaña. Me gusta muchísimo para esa función. Después tengo el marrón, este que es Mulch, es una sombra también con pigmentos dorados, es un marrón también, como veréis, parecido, porque por ejemplo Bronce es bastante más brillante que Mulch. Mulch se queda como más dentro de que tiene un poquito de brillo, es un poquito más mate y me gusta muchísimo también para lo que es la cuenca, para ciertos ahumados también queda preciosa. Y por último de esta paleta os enseño la sombra Hawks o como se diga. Es una sombra, como veis, como un rosa sucio que queda muy bonito cuando lo combinas, por ejemplo, con lilas o con tonos vermellón, con rojizos. O sea, es una sombra que a mí me gusta muchísimo y sobre todo también la he utilizado para madrinas que sabéis que suelen ir con tonos así como rosas palo, como achampanados. Pues es una sombra que suele quedar muy bonita, además es mate, por lo cual no nos va a hacer mucho pliegue y no se va a ver mucho la arruga del párpado. Así que, bueno, pues esta es la paleta que más suelo utilizar y ahora voy a enseñaros el segundo insert que creo que también os puede gustar. Aquí tengo el segundo insert y deciros que seguramente voy a tener que ir destapando sombras porque esta paleta la utilizo menos, por lo cual los nombres pues no los tengo tan asimilados. Esta sombra es Naked Lunch, es una sombra parecida a All That Glitters, lo único que quizás es un poquito más brillante y también queda muy bonita en ciertos puntos de luz. Es una sombra muy bonita, muy versátil, muy ponible. Después tengo la sombra Risk Paper, es una de mis favoritas, normalmente no la suelo utilizar así para maquillaje, o sea, no la suelo poner, pero sí que me gusta muchísimo ponerla
para lo que es la parte baja de la ceja, a veces hasta incluso la pongo para iluminar en el párpado móvil. Es una sombra de mis favoritísimas de siempre. Después tenemos la sombra Woodwinked, es una sombra también como bronce, es súper bonita, un bronce dorado y bueno, es bastante brillante, por lo cual hay que tener cuidado en qué ojos la ponemos, pero es una sombra muy ponible. Después tengo la sombra Arena, es digamos, un tono crema, es un tono crema brillante que me gusta también muchísimo para ponerlo en el párpado móvil, solo o hasta incluso a veces cuando he maquillado y he hecho una transición brillante o satinada, suelo utilizar esa sombra para darle ese toque al párpado superior y bueno, la utilizo sobre todo en verano. También tengo la sombra TTA Tint y TTA Tint me recuerda un poco a Kid y a Wets, lo único que esta en concreto es como más amelocotonada. Es un poquito, tiene ese tono un poquito más melocotón que es muy ponible, pues por ejemplo para las pieles claritas, pieles muy blancas, le suele quedar muy bonito este tipo de tonos para la transición. Nos vamos a la fila de arriba, nos encontramos con Sketch. No es una sombra que yo suelo utilizar muchísimo, pero es un berenjena oscuro precioso para hacer ahumados o hasta incluso a veces para oscurecer en lo que es la cuenca. Después tenemos Carbonice, es una, bueno, no sé cómo se dirá en inglés, o Carbonize, o no sé. Es una sombra también un poco berenjena, digamos, a ver, berenjena. Es que esto depende cómo se mire. Aquí ahora mismo a lo mejor pues no se verá muy bien, pero es una sombra marrón con un toque berenjena muy ligero y me recuerda mucho a Twinks, es muy parecida. Después tenemos la sombra Paradisco, es una sombra que yo suelo utilizar muchísimo, tanto en verano como en invierno para mi uso personal. Y bueno, también se la suelo poner a algunas novias mezclada con patina y la verdad que el efecto me gusta bastante. Después tengo la sombra Soba, que es un tono como dorado marrón achampanado también y bueno, pues me gusta también bastante para lo que es la transición. Seguimos con Texture, es una sombra que suelo utilizar muchísimo Neta, es una maquilladora internacionalmente conocida, supongo os dejaré aquí debajo su link a Instagram porque no os podéis perder sus historias. Y ella la utiliza a diario, o sea, es una sombra que ella utiliza en la transición a diario y de verdad que yo era una sombra que la tenía en el olvido, o sea, son sombras que no son conocidas o medianamente conocidas y yo la metí en mi paleta y desde entonces la he utilizado muchísimo. Continúo con esta sombra que es la 423 de Inglot. Este es el formato antiguo, no sé si actualmente lo suelen hacer, pero es también un tono tirando como a satin top, que es como marrón grisácea, pues esta contiene también algo de pigmento más borgoña, por lo cual le da un efecto muy bonito para los ojos verdes, etc. Me gusta muchísimo el acabado. Después tengo aquí Handwritten, es una sombra mate también con un toque también berenjena, pero es marrón berenjena, más bien más marrón que berenjena y queda muy bonita para hacer también lo que es la cuenca, etc. A mí me gustan muchísimo las sombras anaranjadas, rojizas para los ojos verdes porque le dan un toque muy especial. A pesar de que a muchas chicas luego cuando se ven un poquito distintas, se ven diferentes, pero a mí esta sombra especialmente me gusta una barbaridad, se llama Antiqued y bueno, como veis es algo satinada también, tiene algo de brillo y pues queda preciosa para hacer un ahumado, hasta incluso para poner toques de luz. Continuamos con la sombra Cork, también es una sombra de transición un poquito más oscura que las anteriores, que Kid and Wedge. Que Kid y Wedge, como veréis, están aquí Kid y Wedge y aquí está Cork. Es un tono un poquito más marrón, o sea, dentro de la gama,
digamos que estas serían como más piel y este es un poco más marrón, por ejemplo, para chicas que son más morenas y queda precioso. Bueno, a mí me encanta para mí, yo no soy morena, pero me encanta. Y por último, la sombra M3 también de Starliza. Es una sombra también, digamos, marrón anaranjada, que, bueno, suave, porque no es un naranja oscuro. Y me gusta también utilizarla muchísimo para transiciones. Muchísimas gracias por quedarte a ver este vídeo, espero que no haya sido muy aburrido. Si tienes cualquier duda, aclaración, información, etcétera, puedes escribirme aquí abajo en la cajita de información o bien enviarme un email a info@esthercarpes.com. Antes o después te contestaré seguro. Y nada, pues que si te ha gustado este vídeo, deditos arriba, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto.